Que tendrían que entregar ya, a los rehenes por completo. Bien, vamos a saludar a Jorge Araneda, él es internacionalista desde Chile. Muy buenas noches, bienvenido, Jimuto. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, ahora jamás ha iniciado una serie de consultas, ¿no?, para discutir ese plan de paz de 20 puntos. Eso lo ha señalado incluso a la agencia AFP, una fuente palestina cercana a este grupo. ¿Es posible que jamás acepte? ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Lo veo bastante difícil, particularmente que jamás logre aceptar todos y cada uno de los puntos, porque particularmente jamás se enfrenta a una posición en donde se enfrenta con un plan completamente unilateral, que parece más un ultimátum que un plan de un cese al fuego y una negociación propiamente tal, dado de que el primer ministro Netanyahu, al salir de la conferencia de prensa que hace con Trump, hace declaraciones hacia su población, hacia medios domésticos, en donde declara particularmente dos puntos. Primero, que no va a existir nunca un Estado de Palestina, por un lado, y por otro lado, de que si jamás particularmente no acepta, Estados Unidos apoyará lógicamente una intervención en donde Netanyahu y las fuerzas de Netanyahu terminarían, entre comillas, usando sus palabras, terminarían con el trabajo, lo cual nos ofrece lógicamente una visión bastante mortífera sobre una situación ya que lógicamente organismos internacionales lo catalogan como crímenes de guerra o incluso genocidio. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. El primer ministro de Qatar ha pedido aclaraciones sobre el plan. O sea, ¿qué es lo que le faltarían a países como Qatar para poder apoyar la propuesta? Que se hable expresamente de la posibilidad de crear un Estado palestino viable con un territorio coherente, con un control efectivo por parte de una autoridad palestina de ese territorio. ¿Eso sería lo que falta? No, lo que pasa es que tiene que ver con negociaciones en términos de los puntos, porque lo que ha trascendido últimamente es que lo que muchos países árabes, como bien se mencionaron, recibieron un borrador que no sería el que posteriormente fue presentado en la conferencia de prensa, y por lo tanto existirían puntos que fueron eliminados de los 20 puntos, 21 puntos que fueron presentados hace un par de días atrás. Por lo tanto, existen revisiones. Ese es un punto. Y el otro punto es que el plan de Netanyahu, particularmente en términos de lo que tiene que ver con el apoyo del mundo árabe, tiene ciertos inconvenientes en términos de que no presenta una claridad en términos de tiempo y en términos de ciertos puntos claves sobre qué pasa si algunos puntos no llegan a su acuerdo o qué pasa con un incumplimiento, por una parte. Por otra parte, lo que tiene que ver con que este plan de, lógicamente, entre comillas, de paz, presenta ciertos organismos que también presentan extremadamente muchas dudas. Se tiene que crear un comité para la paz, en donde estaría dirigido por Donald Trump y particularmente también estaría el primer ministro Tony Blair. Pero ¿quién más lo estaría, como se llama, vinculando? Y por otra parte, genera también unas fuerzas de seguridad que vendrían reemplazando al ejército israelí, pero por otra parte esas fuerzas de seguridad tampoco se sabe de ninguna forma sus plazos, condiciones, de qué forma va a enfrentar a la población. Esto en un contexto que, hay que decirlo, todo este plan está por fuera, absolutamente por fuera de toda la legalidad del derecho internacional y humanitario. Por lo tanto, es una salida diplomática, no es una salida legal dentro de lo que la Corte Internacional ha declarado sobre lo que debería pasar en la Franja de Gaza o los territorios ocupados de Palestina. Claro, y además para muchos ha sonado como amenaza también, porque de no aceptar jamás, ha dicho Trump que apoyará a Netanyahu en tomar otra solución. Acordemos que ya estamos cerca a la celebración del 7 de octubre, que ya se recuerdan 2 años de la masacre, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el plan particularmente más parece o recuerda a los analistas internacionales, lo recuerda una figura muy antigua que se llamaban los mandatos del Imperio Británico. Eran formas de control de territorios coloniales, incluso anterior a la conformación de las Naciones Unidas, que había otra organización llamada la Liga de las Naciones, que, entre comillas, venían a civilizar y pacificar ciertos tipos de poblaciones que le generaban conflictos a las potencias europeas. Eh, y esto no solamente ha generado diferentes críticas, sino también la mayoría de ellas plantean de que este plan no generaría ningún tipo de propuesto directo sobre un futuro Estado palestino. De hecho, el plan mismo menciona que, que este plan es un camino a las aspiraciones de un posible Estado palestino. Ahora, si uno escucha, uno lee el plan y después escucha las declaraciones del el primer ministro Netanyahu, inmediatamente después de la conferencia de prensa con Donald Trump, parece ciertas contradicciones entre lo que se plantea en el papel y lo que se está llevando a cabo en la realidad. Claro, precisamente, pues, bueno, fruto de las tensiones que han tenido lugar tras el reconocimiento que varios, de más de 10 países hicieron del Estado palestino y de esta voluntad que había exteriorizado el gobierno israelí de anexarse hasta el 82% del territorio ya ocupado de Cisjordania, pues el presidente Trump dijo que no lo iba a permitir. Entonces también aquí parece haber una tensión, porque por un lado la coalición de extrema derecha que sostiene al gobierno de Netanyahu aboga por la extensión del control sobre esos territorios, por la anexión en contra del derecho internacional, y los Estados Unidos parece estar queriendo poner un límite para no incordiar ni a sus socios europeos ni a sus socios árabes, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo que hay que comprender, y es un excelente punto que se pone sobre la mesa, el punto es que en los últimos días no solamente varios países europeos, también presionados por sus propios votantes e internos, que en la mayoría de las encuestas europeas, incluso dentro de Estados Unidos, incluso dentro de Nueva York, e incluso en países latinoamericanos, muestran de que la mayoría de los votantes, la mayoría de los ciudadanos ya no presentan un apoyo hacia el Estado de Israel y ven con temor el posible futuro de la población palestina. Ha dado cuenta de una opinión pública mundial que está en contra de lo que ha sido las políticas del Estado de Israel, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, y sobre todo lo que ha visto la visibilidad de los acuerdos o las declaraciones de Nueva York hace un par de semanas atrás. Ya eso súmele lo que tiene que ver con la retirada de los representantes de diferentes países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando el primer ministro Netanyahu va a dar sus declaraciones, demuestra que no solamente Israel se encuentra bajo una opinión pública contraria, bastante presionada, incluso interna, sino también Estados Unidos y Donald Trump, que ven que lógicamente él plantea como el hombre que va a solucionar el problema palestino-israelí, cada vez se parece más lejano. De ahí es que aparece esta dupla entrampada en cómo solucionar esto, lógicamente, teniendo Donald Trump y Netanyahu dos visiones completamente diferentes del conflicto, aunque no contradictorias en algunos casos. Claro, de aceptar jamás tendría pues que la entrega total de rehenes vivos y muertos. También significaría el desarme y tendrían que saber cuál va a ser su futuro. Qatar tendría que también expulsar a los que se encuentran en su territorio. O sea, se definiría también el futuro de Hamas. Sí, jamás particularmente, jamás de hecho, es un punto que no está mucho en disputa, porque en los diferentes acuerdos previos que nunca se llevaron a cabo, jamás sí estuvo dispuesto a, lógicamente, desarmarse y a no participar como organización en el futuro gobierno de Palestina. Esto ya viene hace 6 meses. No es un punto realmente contradictorio, sino el punto contradictorio, el punto en cuestión sobre Hamas tiene que ver con que particularmente quién va a gobernar Gaza, particularmente este Comité de la Paz
no tiene muchas características viables. Por una parte es completamente ilegal bajo el derecho internacional, pero en términos reales es un grupo tecnocrático que no dice nada. Y por otra parte, plantean de que los palestinos podrán autodeterminarse, que es lo que dice el derecho internacional, cuando Israel plantee o tenga la decisión de que la Autoridad Nacional Palestina ya se ha reformado internamente y es capaz de gobernar, lógicamente, Gaza, pero sin lógicamente, algún tipo de cronología temporal y tampoco cuáles son las condiciones reales para que la Autoridad Nacional Palestina reformada logre acceder al gobierno de Gaza. Esto puede ser literalmente indefinido y es ahí donde Hamás, lógicamente, se encuentra entre la espada y la pared, porque se le presenta un plan con múltiples situaciones, como se llama, que escapan a la legalidad, pero también sin una cronología y sin ciertos puntos claves descritos o detallados al menos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Jorge Araneda, internacionalista. Gracias por estar desde Chile con nosotros. Un gusto. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muy bien, nosotros a esa hora de la noche vamos a hacer una pausa y regresamos con Madagascar. Volvemos.